Reddit pregunta: ¿qué red flag ignoraste en una cita y te arrepentiste al instante? Ser súper activo en redes sociales, publicando constantemente todo tipo de cosas personales, fotos del trabajo, de la familia, selfies frente al espejo, historias diarias, frases motivacionales, hasta lo que comía, pero negarse rotundamente a hacer pública nuestra relación, fue algo que al principio no quise ver como un problema. Me decía a mí misma que quizás era una persona reservada o que no le gustaba exhibir su vida amorosa. Pero con el tiempo entendí que esa era una gran red flag que decidí ignorar. Nunca cambió su estado sentimental, nunca subió una foto juntos, ni siquiera una historia en la que se insinuara que tenía pareja. Y claro, más tarde descubrí por qué me estaba engañando. Publicaba absolutamente todo, menos a mí. Tenía miles de seguidores en Instagram, y de alguna manera yo trataba de justificarlo pensando que no tenía por qué mostrarlo todo. Sin embargo, llegó un punto en el que comprendí que su intención no era cuidar su privacidad, sino mantener una imagen de soltero disponible para seguir recibiendo atención, halagos y mensajes de otras personas. Lo peor fue darme cuenta de que hablaba con varios tipos que le compraban comida, café, ropa y hasta pequeños regalos sin importancia. En su momento me decía que eran solo amistades, que no había nada de malo, pero con el tiempo todo comenzó a tener sentido. Esa obsesión por mostrarse al mundo, por acumular seguidores y validación constante, era lo que realmente le importaba. Yo, mientras tanto, era su secreto, su sombra fuera del plano perfecto que proyectaba en las redes. Y la verdad, me dolió muchísimo darme cuenta de eso. No solo por el engaño, sino porque me sentí invisible, como si no valiera lo suficiente para ser reconocida públicamente por alguien con quien compartía mi vida. Es una sensación horrible, esa mezcla de decepción y vergüenza por haber ignorado lo evidente. Lo siento mucho, sé exactamente cómo se siente, porque mi ex era igual. Nunca supe si realmente me engañaba, pero las señales estaban ahí. Recuerdo que una vez publicó una foto de nosotros, y pensé, al fin. Pero luego me di cuenta de que la había configurado para que solo él y yo pudiéramos verla. Literalmente nadie más. Supongo que creyó que así me tendría tranquila, como si yo no me fuera a dar cuenta. Lo irónico es que Facebook me envió una notificación al respecto, y fue ahí cuando entendí que todo era una farsa. Esa acción tan mínima me abrió los ojos más que cualquier discusión. Después de eso, no tardé mucho en dejarlo, y no me arrepiento en lo absoluto. Me tomó tiempo sanar, pero hoy me alegra haber tomado esa decisión. A veces uno se aferra por costumbre, por miedo o por esperanza, pero al final aprender a soltar es lo que realmente te libera. Y si algo aprendí de esa experiencia, es que cuando alguien te oculta, no te está cuidando, te está usando. Ninguna relación sana se vive en secreto. Si alguien realmente te valora, no tiene miedo de mostrar que te elige. Ella era abierta sobre sus relaciones antes de la nuestra, pero cuando nos juntamos y se lo mencioné una vez, ¿por qué había quitado su estado de relación por completo? Dijo: desde mi última relación ya no soy así, ya no tengo que presumirlo. Nuestra relación duró 5 meses, 2 días después de que terminara puso a su nuevo novio, alias el amigo online que me dijo que no tenía que preocuparme, en sus redes sociales a todo color. ¿Sabes por qué no me puso en las redes sociales? Porque le daba miedo la reacción de su ex, porque nos juntamos bastante rápido después de su ruptura, pero cuando yo fui el ex, de repente le importó un comino. No se callaba nunca. Era de esas personas que pueden hablar durante horas sin parar, como si cada silencio fuera un enemigo, pero lo que más me cansaba no era que hablara mucho, sino de que hablaba. Casi todo giraba en torno a sus ex. Era como si no pudiera dejar de mencionarlas. Siempre había una historia, una queja, una comparación. Decía que todas habían sido terribles, que una lo manipulaba, que otra era una loca celosa, que la última lo había engañado. En especial detestaba a la más reciente, la mencionaba con una rabia casi teatral. Al principio traté de entenderlo, de pensar que solo estaba dolido, que tal vez aún estaba procesando cosas del pasado. Pero con el tiempo, entendí que no era dolor, era rencor. Y detrás de ese rencor había algo mucho más oscuro, su incapacidad para asumir responsabilidad por nada. Y claro, resultó ser un abusivo. Lo peor es que me lo advirtió sin querer. En cada historia en la que se pintaba como víctima, había pequeñas señales, frases, actitudes,
Detalles que más tarde terminaron repitiéndose conmigo. Cuando estás cegada por el cariño o la esperanza, no lo ves, pero después todo encaja como piezas de un rompecabezas que siempre estuvo frente a ti. Encima, descubrí que mantenía contacto con varias de sus ex, y no por nostalgia o amistad, sino por si acaso. Literalmente tenía un pequeño círculo de mujeres a las que volvía cada vez que estaba soltero, solo para tener o recibir atención. Me enteré de todo eso por su página de Reddit, lo cual me parece casi cómico a estas alturas. ¿Quién diría que la curiosidad y un poco de intuición me llevarían a descubrir la verdad en el lugar menos esperado? Y mira, una cosa es que alguien tenga una mala experiencia con una ex. Eso le puede pasar a cualquiera. Pero cuando una persona habla mal de absolutamente todas, ahí el patrón no está en ellas, está en él. Criticar a tus ex constantemente, aunque entiendo que a veces hay dolor detrás de eso, es simplemente de mal gusto. Es una forma de decir yo no tuve la culpa, como si todas las relaciones fallidas fueran una conspiración en su contra. Al final, era obvio que no se trataba de ellas, sino de su necesidad de sentirse superior. Vaya encanto de persona. Mi ex también era así. Al principio me contó que todos sus ex la habían tratado fatal, que la habían engañado, usado o hecho sentir insignificante. Yo, con el corazón blando, quise ser la diferencia. Me propuse demostrarle que no todos eran iguales, que podía confiar, que merecía amor sano. Pero, adivina qué, todas esas cosas horribles que sus ex supuestamente le habían hecho, me las terminó haciendo a mí. La proyección es real. Es impresionante cómo algunas personas convierten sus errores y traumas en un espejo que dirigen hacia los demás. Se pintan como las víctimas perfectas para justificar comportamientos abusivos, manipuladores o egoístas. No pueden soportar verse como los malos de la historia, así que reinventan la narrativa para quedar como los incomprendidos. Recuerdo cómo, poco a poco, empecé a sentir que caminaba sobre cáscaras de huevo. Tenía que medir cada palabra, cada gesto, porque todo podía volverse en mi contra. Y mientras tanto, él seguía recordando lo terribles que habían sido sus ex, sin darse cuenta de que se estaba convirtiendo exactamente en lo que decía odiar. Cuando por fin entendí que no iba a cambiar, me alejé. No fue fácil, porque en el fondo siempre queda esa voz que te dice que tal vez podrías haber hecho más, que quizás podrías haberlo ayudado. Pero llega un punto en que te das cuenta de que no puedes salvar a alguien que no quiere verse en el espejo. Y cuando finalmente me fui, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que creí que era real, y alivio por haber recuperado mi voz, mi paz, mi espacio. Porque vivir con alguien así te absorbe. Terminas dudando de ti misma, creyendo que todo es tu culpa. Hasta que un día despiertas y te das cuenta de que no, que lo que viviste fue manipulación disfrazada de amor. Hoy, cada vez que alguien habla mal de todos sus ex, ya no lo paso por alto. Tal vez una o dos relaciones malas pueden ser casualidad, pero si todas las historias suenan igual, con el mismo papel de víctima, con el mismo discurso de todos me hacen daño, entonces probablemente estás frente a alguien que no ha aprendido nada de sus errores. Y si algo me enseñó esa experiencia, es esto: cuando alguien te cuenta que todos sus ex fueron horribles, prepárate. Lo más probable es que tú seas el próximo villano de su historia. Se negó a aceptar mi edad. Teníamos la misma edad, 24, y dijo que parezco de 18 y no quería escuchar otra cosa. Sí, no duró mucho después de eso. Como que es raro, una de las tendencias narcisistas. Nunca piensan que puedan estar equivocados. Lucharán con uñas y dientes incluso cuando la prueba esté frente a ellos. Había hecho trampa en el pasado. Lo supe desde el principio, me lo contó con esa mezcla de culpa y orgullo que algunas personas tienen cuando intentan sonar honestas, pero sin asumir del todo las consecuencias. Y aún así, caí directo en el territorio de yo puedo arreglarlo. Pensé que, si le demostraba amor, comprensión y estabilidad, iba a cambiar. Que conmigo sería distinto, que lo que no funcionó con los demás esta vez sí podría hacerlo. ¡Qué ingenuidad!, ¿no? Esa ilusión de que uno puede sanar lo que otra persona no quiere ni intentar cambiar por sí misma. En el fondo sabía que era una mala idea, pero lo ignoré. Le resté importancia, lo justifiqué. Me conté a mí misma que todos tenemos errores y que lo importante era lo que hacía ahora.
Pero cuando alguien te enseña lo que es capaz de hacerle a otra persona, no deberías asumir que contigo será diferente. No lo digo desde el rencor, sino desde la experiencia. Si alguien ha engañado antes y no ha hecho un verdadero proceso de reflexión, no ha trabajado en sí mismo, las probabilidades de que repita el patrón son altísimas. Y en mi caso, eso fue exactamente lo que pasó. Lo más triste es que no fue una sorpresa. Cuando finalmente me enteré de que lo había hecho otra vez, no sentí rabia, sino una especie de resignación silenciosa. Era como si una parte de mí siempre lo hubiera sabido. Ahí entendí que no se trataba de arreglar a nadie. No puedes convertir la deshonestidad en fidelidad a fuerza de amor. No puedes construir confianza sobre cimientos que ya están rotos. Y lo admito, en el pasado yo también hice trampa. No estoy orgullosa de eso. Fue una etapa de mi vida en la que no sabía amar bien, ni a otros ni a mí misma. Pero aprendí de ello, y cambié. Entendí el daño que causa, el vacío que deja, y decidí no repetirlo nunca más. Esa experiencia me hizo prometerme que, si alguna vez alguien me confesaba haber engañado antes, lo escucharía con empatía, pero también con precaución. Hoy pienso que, tal vez, no hace falta contarle a todo el mundo los errores del pasado, porque no todos sabrán cómo interpretarlos. Pero también creo que, si lo haces, tiene que ser porque realmente ya no eres esa persona, no porque quieras sonar transparente mientras sigues actuando igual. Así que sí, creo que, si alguna vez vuelvo a contarle a alguien que engañé en el pasado, me aseguraré de que mis acciones sean las que hablen por mí. Y si alguien me confiesa algo así, ya no intentaré arreglarlo. Porque no se trata de salvar a nadie. Se trata de aprender a no hundirse con quien no quiere nadar. Salí con alguien que, desde el principio, evitaba decirme a qué se dedicaba. Cada vez que le preguntaba sobre su trabajo, cambiaba de tema con una sonrisa, o me decía algo vago como es complicado o ya te contaré después. No le di demasiada importancia al principio, pensé que quizá tenía un empleo aburrido o simplemente era reservada. Hasta que un día, de camino al trabajo, me detuvieron en la calle. Miré por la ventanilla, y ahí estaba ella, con uniforme y todo. La sorpresa fue total. Ella, muy tranquila, se inclinó un poco y me dijo con una sonrisa coqueta algo como, «Qué coincidencia, estoy trabajando en la zona». Yo apenas pude reírme, todavía medio confundido. Me pidió mis documentos, los revisó de forma innecesariamente lenta, y antes de dejarme ir me soltó, «Nos vemos esta noche». Lo que me pareció raro no fue solo la situación, sino el lugar donde me había parado, a una cuadra de mi casa. Pensé que era una coincidencia. Hasta que volvió a pasar. Y luego otra vez. Siempre con la misma sonrisa, siempre casualmente trabajando en la zona. Después de eso, empecé a sentirme observado. Me escribía constantemente para saber dónde estaba, con quién, qué hacía. Si no respondía rápido, se enojaba. Al principio pensé que era solo celosa, pero pronto se volvió algo más, inquietante. Empecé a notar que sabía cosas que nunca le había contado, mis horarios exactos, mis rutas, incluso cuando iba al supermercado. Intenté alejarme poco a poco, sin drama, sin confrontaciones. 6 meses así, buscando la manera de desaparecer de su radar sin que lo notara. Fue entonces cuando descubrí, por amigos en común, que tenía serios problemas de ira hacia los hombres, además de ser extremadamente controladora. Todo empezó a encajar. Un día decidí que ya era suficiente. Le dije que tenía un familiar enfermo en Canadá y que debía viajar para ayudarlo a mudarse más cerca de su familia. Fue mi excusa perfecta. Ella no pareció creérselo del todo, pero no podía hacer nada al respecto. Avance rápido, ahora vivo en un estado completamente diferente. No dejé rastro, cambié de número, bloqueé redes sociales, todo. A veces me río al recordarlo, sobre todo por la ironía del asunto. Yo ignorando las señales, pensando que exageraba, mientras literalmente sonaban las sirenas cada vez que me detenía en la calle. Octubre de 10. No recomiendo ignorar las sirenas, especialmente las literales. Si no te caen bien cuando los conoces, eso ya es una señal de alerta. En serio, algo dentro de ti te está diciendo que no son para ti, y vale la pena escucharlo. He ignorado esa intuición más veces de las que me gustaría admitir.
Varias veces intenté salir con alguien que no me caía bien desde el principio, pensando que tal vez estaba siendo injusto, que debía darles una oportunidad o que seguro estaba juzgando demasiado rápido. Pero no. Casi siempre termina igual, me doy cuenta, tarde o temprano, de que tenía razón. No me caían bien porque eran, efectivamente, personas. Durante mucho tiempo asumí que mi yo del pasado estaba siendo prejuicioso o cerrado. Que debía ser más maduro, más abierto, más empático. Pero con los años aprendí que no era prejuicio, era sentido común. Esa primera impresión que te da mala espina casi nunca viene de la nada, es tu instinto procesando señales que tu mente consciente todavía no alcanza a descifrar. Y sí, lo sentí en los huesos. Tengo TDA, y eso significa que a veces mi cerebro está corriendo más rápido de lo que puedo controlar. Pero también tiene su lado bueno. Mi sentido para detectar patrones está siempre activo. Puedo reconocer comportamientos, tonos, microexpresiones, y eso me ha salvado de muchos líos, tanto en el trabajo como en la vida amorosa. Aún así, confieso que he ignorado esas señales por atracción. He conocido mujeres que, al principio, me parecían fascinantes, leían los mismos libros, compartían mis hobbies, hablaban con pasión de los mismos temas que me entusiasman. Todo parecía alineado. Pero luego, de repente, algo cambiaba, una actitud condescendiente, una frase cruel disfrazada de broma, una falta total de empatía por los demás. Y ahí entendía que no era compatibilidad, era coincidencia superficial. Al final, aprendí algo que me costó años de citas fallidas: si tu cuerpo, tu instinto o tu silencio interior te dicen no, escúchalos. No tienes que justificarte, ni sentir culpa por no conectar con alguien. No todos los no me cae bien son prejuicios, a veces son alertas disfrazadas de incomodidad. Así que ahora, cuando tengo esa sensación rara en el estómago, no la ignoro. No trato de convencerme de que debo ser más abierto o más comprensivo. Solo sonrío, me despido educadamente y sigo mi camino. Porque si algo he aprendido es que tu intuición es la primera red flag que deberías tomar en serio. Eres mi único amigo, de verdad. Nunca me pregunté por qué yo era su único amigo y pareja, ni cómo eso podía afectar su forma de comunicarse, su cuidado hacia los demás y su capacidad de dedicar tiempo a las personas importantes en su vida. Solo lo acepté, con mi empatía y mi deseo de ayudar. Recuerdo que fue la mamá de mi ex quien me lo dijo, alrededor de los 3 meses de que empezáramos a salir, justo después de que lo despidieran. Yo estaba completamente dispuesta a apoyarlo, como cualquier persona decente lo habría hecho. Pero me quedé pensando en lo que dijo: tú eres la amiga más cercana de mi hijo, y mi hijo es terco como su padre. Me pareció extraño que me dijera que yo era su amiga más cercana después de solo 3 meses de relación. Aún así, yo era una persona muy empática, y decidí que estaba ahí para apoyarlo en lo que pudiera. Con el tiempo, descubrí que tenía rasgos narcisistas muy marcados. Esa combinación de carencia emocional, necesidad de validación constante y manipulación me dejó exhausta. Mirando hacia atrás, debí haberlo dejado en ese mismo momento, cuando escuché esas palabras y sentí esa sensación rara en el estómago. Es curioso cómo las señales están ahí, pero uno a veces no las reconoce porque quiere creer en la buena intención de la otra persona. Aprender a leer esas señales a tiempo es, sin duda, uno de los aprendizajes más importantes que me llevé de esa relación. Evasivo sobre algo inofensivo. La comodidad con la mierda solo crece. El papá de mis primos me dijo sobre mi novio que podría encontrar un hombre mejor en un cementerio. Mi primo era amigo de mi novio años antes de que yo lo conociera. Pensé que su papá solo lo estaba molestando. Se jacta de que va a hacer un montón de plata y cumplir sus planes. Me dice que confíe en él, solo para darme cuenta de que terminé pagando casi todo lo que quería porque confié en sus palabras y pensé que tenía potencial. Cuando me di cuenta de lo usada que me sentía una y otra vez, me fui de viaje y entonces él empezó a trabajar, jajaja. Todavía se disculpa hasta el día de hoy por cuánto me ama. Pensé que era una relación de bajo mantenimiento, pero hace poco me enteré de que en realidad no le importa un carajo. Sacando conclusiones a lo loco, a pesar de ya tener una explicación. Yo vivía en casa de mi familia, que eran muy religiosos, así que no me dejaban tener citas,
y eso que ya tenía más de 25 años, ni hablar con hombres por teléfono. Todo estaba estrictamente regulado, desde a qué hora podía salir hasta cómo debía comportarme en público. Pero, claro, eso no iba a detenerme de intentar tener una vida amorosa, aunque fuera a escondidas. Aún así, decidí ir a una cita. Para no levantar sospechas, primero hice un mandado, así no tendría que dar explicaciones sobre por qué me iba. Al final, los dos dijimos que la pasamos bien y que queríamos ver a dónde podía llegar esto. Él preguntó si podía llamarme al día siguiente, y yo le dije claramente que no podía recibir llamadas de hombres los domingos, especialmente en una casa religiosa. Le expliqué que si quería llamarme, tendría que ser el lunes después del trabajo, y que lo esperaría en el estacionamiento para contestar. Él estuvo de acuerdo. Tenía padres religiosos también, y yo me iba a mudar en 2 semanas, así que no sería un problema por mucho tiempo. Bueno, el domingo, justo después del estudio bíblico, llamó varias veces. Por suerte, mi teléfono estaba en silencio, pero no puedo describir lo raro que se sintió. Allí estaba yo, intentando respetar reglas familiares y acuerdos claros, y aún así él asumía lo peor. Al día siguiente, sí me llamó después del trabajo, pero tenía un tono seco y me dijo que pensaba que yo lo estaba cortando, a pesar de que ya le había explicado todo por adelantado. Durante los siguientes meses, viví con la sensación constante de tener que justificar cada movimiento. Debía contestar el teléfono incluso cuando estaba ocupada, sonreír siempre, demostrar interés cada minuto. Si no, él concluía automáticamente que yo planeaba terminar con él. Era agotador emocionalmente. No podía relajarme ni un segundo. Incluso pequeñas acciones eran interpretadas como señales de rechazo. Y lo más irónico es que, mientras yo estaba siendo extremadamente cuidadosa y paciente, él estaba proyectando sus problemas de abandono en mí. Todo lo que hacía o dejaba de hacer se interpretaba de manera negativa, y yo me sentía culpable por algo que no había hecho. Era un ciclo interminable de malentendidos y expectativas imposibles. Al final, me ghosteó. El único mensaje que recibí fue básicamente que él terminaba las cosas porque yo no lo hacía feliz y que, además, yo iba a terminar con él de todas formas. Todo mi esfuerzo, mi paciencia y mi empatía no sirvieron de nada. Los problemas de abandono, esos sí que dan miedo rápido. Y lo peor es que no se trata solo de inseguridad. Se trata de alguien que interpreta cualquier comportamiento inocente como amenaza, manipulando la relación a su favor sin asumir responsabilidad alguna. Definitivamente, me salvé de descubrir todo lo que esa madriguera de conejo podría implicar. Aprendí que no importa cuán claras sean tus explicaciones, ni cuán cuidadoso seas, algunas personas simplemente no pueden manejar límites. Y, sinceramente, me alegro de haberme dado cuenta antes de que la situación empeorara aún más. Ahora, cada vez que pienso en esa relación, no puedo evitar reírme un poco del absurdo de todo. Pero también me recuerda la importancia de reconocer los patrones de control y de proteger mi espacio emocional, incluso cuando parece que estamos ayudando o siendo comprensivos. Love bombing. Para ser honesta, esto fue antes de que supiera lo que era. Tuve que rogarle que me llevara a citas que al final yo tenía que pagar o planear. Le daba like a fotos de morras y les mandaba mensajes directos a pesar de que le dije que me incomodaba. No fue instantáneo porque me quedé casi 4 años pensando que podía arreglarlo. Pero me alivia que ya se acabó. Ahora en terapia. Tuve que aprender a la mala a no dejar entrar hombres a mi casa antes de querer tener intimidad, porque la mayoría no te van a pedir permiso. Siempre que pasaba eso, no podía decirles que no, me quedaba como en shock, así que después trataba de decirme que no era su culpa porque yo no les dije que pararan. Por supuesto, era obvio que a ninguno le importaba un carajo yo durante ningún otro momento, y yo solo era un objeto para su placer. Él dijo, estás fuera de mi liga. Entonces, estoy segura de que sabes lo que pasa después. Le embargaron 3 carros. Lo atribuyó a ser joven e inmadura. Salimos por 5 años, hasta que llegamos a los 30 y me arruinó el crédito. Ahora tengo 35 y recién lo recuperé. No gustarle los animales. No respetar mis cosas personales. No querer cambiar ni crecer en lo absoluto.
Hablar mal de todos sus exes como si fuera un deporte. Recuerdo cuando dijo, con total naturalidad, que solía desaparecer a la gente con la que salía, incluso a quienes había visto durante meses, como si fueran simples sombras. En ese momento, pensé que sería diferente conmigo. Pero no, resultó ser solo otro cuerpo para aliviar su aburrimiento hasta que me descartó. Era un grillete en el tobillo, infao. Una cabeza cortada en el congelador metafórica, compartiendo demasiado en redes sociales, queriendo lástima, aprobación y validación de la mayor cantidad de gente posible. Todo, sin importar lo superficial o banal que fuera cualquier cosa que pasara en su día a día. Cada logro, cada problema, cada detalle, todo estaba expuesto para recibir bombardeos de amor de extraños en Internet. Lo más desgastante era la sensación constante de que nunca sería suficiente. Por más que me esforzara, por más que intentara conectar, siempre había algo que no alcanzaba su estándar de atención y validación. Y eso, en conjunto con sus hábitos de desaparecer y despreciar a las personas cercanas, dejaba claro que no estaba interesada en una relación real, sino en alimentar su ego y llenar un vacío que nunca iba a admitir. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo importante que es identificar estas señales temprano, la falta de respeto por los límites, la necesidad constante de validación externa, la incapacidad de empatizar y el desprecio por los demás. Todo eso es una bandera roja gigantesca. Era cuando terminamos por primera vez, y luego, durante nuestra semana de descanso, perdió. Me dijo que yo lo había obligado a hacerlo. No sé por qué lo perdoné después de eso. Esa sensación de traición y confusión me persiguió por semanas, y aún así, me convencí de que podía manejarlo, que podía arreglarlo, que podía cambiar la situación. Tiempo después, vi mensajes en su teléfono donde negociaba con un durante uno de sus viajes de trabajo en un país del este de Europa. Quería pagarle 15 euros. Siempre fue tacaño y mezquino, incluso cuando tenía dinero de sobra. Me da cosa cada vez que recuerdo todas las señales de alerta que ignoré. Lo peor es que él sabía que en nuestro país no podría pagarle a nadie esa cantidad. Habría sido un insulto, un reflejo de su egoísmo y su forma de ver a las personas como meros objetos o cifras. Gana muy bien, por encima del promedio europeo, pero siempre fue increíblemente tacaño. Sus citas eran casi siempre en lugares de comida rápida, a pesar de que le mencioné que mejor cocináramos juntos, que podíamos disfrutar de algo más íntimo y personal. Las pocas veces que fuimos a restaurantes elegantes fue únicamente cuando cenábamos con sus padres, quienes, por supuesto, pagaban, o en citas dobles con su mejor amigo y su esposa. En esos momentos, sentía que todo el encanto era ficticio, performativo, más para impresionar a otros que por disfrutar conmigo. Recuerdo un viaje en coche a otro país, donde nos quedamos en la villa de sus padres. Sus padres le habían dado una lista de restaurantes para que me llevara, pero durante nuestra estancia de 8 días, principalmente cocinamos o comimos en Burger King. Cuando volvimos y sus padres me preguntaron a qué restaurantes nuevos los había llevado, les dije la verdad, principalmente cocinamos. Se decepcionaron mucho, especialmente su madre, quien le dio una buena regañada. Él, por supuesto, no dijo nada, ni asumió responsabilidad. Ese fue uno de esos momentos donde entendí qué tipo de persona era realmente, y aún así, me costó alejarme. Me caía bien de vez en cuando, me invitaba a salir, me hacía pequeños gestos que me hacían sentir especial, pero mirando hacia atrás, todo era superficial, condicionado y calculado. Dios. Ya pasaron 2 años desde que terminé con él, y todavía me enojo conmigo misma por haberle dado otra oportunidad. Me persiguió durante 2 años y, al final, ingenuamente, decidí darle una chance. Hubo tantas cosas que le perdoné y no debería haberlo hecho. Fueron 2 años de sanación, de enfocarme en mí, de aprender a perdonarme y, sobre todo, de aprender a amarme. Él me quitó las ganas de tener relaciones. Ahora ni siquiera disfruto las citas. Nunca lo hice. Siempre fui mejor estando sola. Siempre he sido una chica de amor lento, de slow burn, pero él cruzó casi todos mis límites, y por alguna razón, lo permití. Me enseñó, a su manera, la importancia de valorar mis propios sentimientos y proteger mi espacio emocional. Pero sí aprendí algo muy importante, irme con la primera bandera roja. Reconocer las señales de alerta,
escuchar mi intuición y entender que no puedo ni debo justificar ni perdonar conductas que dañan mi bienestar emocional. Sí, estoy agradecida de que todo eso ya pasó. Ahora puedo reconocer mis propios límites, valorarme y, sobre todo, no permitir que nadie más me haga sentir menos de lo que valgo. Cada experiencia, por dolorosa que haya sido, me ha ayudado a crecer y a fortalecerme. Hoy, miro atrás y aunque todavía siento un poco de rabia, también siento orgullo por haber sobrevivido, aprendido y, finalmente, priorizado mi felicidad sobre la de alguien que no la valoraba. Fuimos a comprar primera cita. Ella entró a la casa y nos hizo esperar 2 horas. Se olvidó por completo de que yo estaba ahí. Claro, ella fumó. 7 años después me arrepentí. Fue un viaje de locos. Love bombing, cualquiera que hable de presentarte a sus amigos, a sus padres, que quiere tener hijos, que nunca conoció a nadie como tú, porfa, que te mudes, que nos vayamos de vacaciones después de conocerte como por 2 semanas, es una bandera roja andante. Si alguien puede ser tan relajado con este tipo de cosas, ya se lo ha hecho a otros 50. Empezó a gritarme en la mañana porque no la desperté para el trabajo. La noche anterior, llegó bien peda y pensé que quizás necesitaba unas horitas más de sueño. Aparentemente, yo debería haber sabido cuál era su horario de trabajo y haberla despertado. Le gritó al mesero. Que te estén love bombardeando. Solo tuve una novia en toda mi vida. No tenía ni idea de citas y cuáles eran las reglas, todavía no las sé, pero resulta que soy aroace y también un idiota. Después de 2 semanas, me dijo que me amaba mientras nos abrazábamos. No pasa nada, pensé. Después de 1 mes, empezó a hablar de matrimonio conmigo. En ese momento yo estaba en 2º de secundaria, ella en 3º. Yo estaba como, oh, ok. Pero amaba a esta chica, así que simplemente seguí la corriente. Tenía un mejor amigo que decía que era gay. Me parecía bien. Pero, ella apoyaba su cabeza en su regazo justo frente a mí. Lo que sea, supongo, nunca he tenido citas desde entonces. Mis amigos todavía dicen que habla de mí, de mala manera, ya casi son 2 años. Hablando un montón. Terminó interrumpiéndome todo el tiempo durante las discusiones. También terminó mostrando claras señales de TLP y narcisismo encubierto, pero para cuando todo esto salió a la luz, yo estaba traumatizada. Siendo bien activa con sus colegas. Chismeando y criticando a la gente que conocía constantemente, literalmente a todos. Compañeros de cuarto, familia, colegas, amigos. Se quejaba de todos. Demasiado emocionales y necesitados. Siempre estaban buscando atención, aprobación, cariño, sin importar cuánto tú ya les habías dado. Se la daban de mucho, te interrumpían constantemente y te hacían sentir que tus opiniones o tus tiempos no importaban. El arrepentimiento no fue inmediato, pero definitivamente estaba ahí, como un susurro que te decía que algo estaba mal. Y vivir así, día tras día, es agotador. Recuerdo que en un momento llegó a decirme que ya no podía ser amigo de la gente de mi grupo de amigos. El aislamiento es algo extremadamente difícil de superar. Te hace cuestionarte, te hace sentir que no puedes confiar en nadie más, y que tu mundo entero debería girar en torno a esa persona. Esa sensación de control disfrazada de preocupación o amor es venenosa y desgastante. Cuando son mala onda, la verdad es que no te quieren. Todo lo demás es excusa, manipulación o justificación. Te das cuenta demasiado tarde de que no se trata de ti, sino de su incapacidad de respetar límites, de compartir afecto de manera sana o de aceptar que los demás tienen vidas independientes. Y eso, aunque suene simple, te deja marcas emocionales que tardan en sanar. Aprender a reconocer estas actitudes como banderas rojas y no normalizarlas es clave. Ahora, cuando veo comportamientos así, me alejo antes de que puedan afectar mi paz mental, y eso es algo que definitivamente desearía haber aprendido antes. Me estoy divorciando, jajaja. Ni siquiera me dijo que estaba casada hasta la 3ª cita. La primera vez que tuvimos en su cama matrimonial, estaba como loca diciendo lo diferente que era yo a su marido.
Después de 3 meses de que yo me enamorara completamente de ella, me dejó, diciendo que éramos muy diferentes, justo las cosas que antes decía que le atraían de mí. Me hizo mierda que me usara así y que me dijera que soy un mal tipo, cuando en realidad las razones que dio son algunas de mis fortalezas. Me bajó la autoestima un montón. Básicamente, fue un rollo y yo fui demasiado tonto para entenderlo y me enamoré como un idiota. Me usó y me dejó. Madre controladora, él nunca cuestionó. En el momento en que conocí a la madre de mis hijos, la voz en mi cabeza no pudo haber sido más clara ni más firme. Aléjate de esta mujer. Tuve 2 hijos con ella. Logré sobrevivir 8 años. Resultó que tenía razón desde el principio.